Bueno, al parecer me salté un par de temas. Culpa mía, lo admito. Y para colmo estos temas son prácticos y no teóricos, así que no puedo explicarnos como los temas que acabo de mencionar en el video pasado. Sin más dilación, empecemos por cómo se calcula el flujo de efectivo y cómo se utiliza este en el estado pro forma. El flujo de caja es el flujo de dinero que entra y sale. El dinero que ganas es la entrada de efectivo, mientras que el dinero que gastas es la salida de efectivo. Si las entradas son mayores que las salidas, entonces tienes un flujo de caja positivo, o sea, ganas más de lo que gastas. Esto es una cantidad sobrante al final del mes que puedes invertir. Por el otro lado, si un flujo de caja es negativo, gastas más de lo que ganas y tu negocio o tu solvencia financiera personal podrían estar en peligro. Hay que tener presentes que el flujo de caja mensual puede variar ampliamente, sobre todo en un negocio nuevo o en transición, o en un lugar donde los ingresos y los gastos son variables. Juré que este no sería un canal de tutoriales, pero en vista de la situación actual, pues... Hola guapuritas, como les acabo de mencionar, les enseñaré a hacer un estado de flujo de caja. Para esta receta necesitaremos toda nuestra información financiera recaudada durante el último mes, a la mano, y una hoja de Excel. Eso es todo. Primero debes crear una hoja de Excel. Para poder trabajar más fácilmente, deberás hacer dos filas, una para las entradas de efectivo y la otra para las salidas. Abre todos tus estados bancarios del mes para el que vayas a calcular el flujo de caja. Tu objetivo es determinar si tuviste un flujo de caja positivo o un flujo de caja negativo. Suma las entradas de efectivo o el dinero que ingresa de las operaciones diarias y la entrega de bienes y servicios. Incluye los ingresos de cobros de cuentas deudoras a los clientes, los intereses en efectivo y los dividendos recibidos. Luego calcula las salidas de efectivo. Las salidas de efectivo de las operaciones incluyen los pagos en efectivo por bienes comprados, los pagos en efectivo de pagarés a los proveedores, los pagos en efectivo a los empleados, el efectivo que se paga a los impuestos, tarifas y multas, y el interés que se le paga a los acreedores. Y finalmente se resta la salida del efectivo a las entradas. Anota este número en la columna flujo neto. Si el número es negativo, indícalo con un signo de menos o con el signo que desees. Esta cantidad es el flujo de caja mensual de tu negocio. Si el número es positivo, tienes un flujo de caja positivo. Si el número es negativo, tu negocio gastó más de lo que ganó este mes. Y así amigos es como se hace un estado de flujo de efectivo, y ya con esa información podremos realizar sin ningún problema nuestro estado de resultados pro forma. Espero haberles ayudado. No saben hacer un estado pro forma, ¿verdad? Entendido. La metodología de elaboración de los estados financieros pro forma comprende lo siguiente. Primero hay que elaborar un balance general pro forma inicial, donde se registra la compra de activos fijos y adecuación de las instalaciones donde se ubica el negocio. De ahí hay que preparar un estado de flujo de efectivo pro forma inicial, donde se registran las entradas y salidas por las compras de activos fijos y adecuación de las instalaciones, que ese es el que acabamos de hacer justamente. El resultado de nuestro flujo de caja irá, vaya sorpresa, que en la columna de caja. De ahí se deben iniciar los pro forma con el estado de resultados del primer periodo, cuando el negocio arranca actividades. Posteriormente se elabora el estado de flujos de efectivo pro forma siguiente y el balance general siguiente y así sucesivamente. Es recomendable llevar el plan de operación del negocio que incluye las políticas establecidas para registrar conforme a las decisiones y políticas que se establecerán dentro del proyecto. Al final el resultado debería ser más o menos algo parecido a esto. Ya con estos dos temas abarcados, el siguiente que tenemos que tomar es el de cómo valorar una política de crédito. Oh, esto va a estar interesante. Las políticas de crédito deben tener como objetivo elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión. Las políticas que otorgan plazos de crédito muy reducidos, normas crediticias estrictas y una administración que otorga o rechaza el crédito con lentitud restringen las ventas y la utilidad de manera que, a pesar de la reducción de la inversión en cuentas por cobrar, la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas será más baja que la que se puede obtener con niveles más altos de venta y cuentas por cobrar. El otorgamiento de un crédito trae como consecuencia las pérdidas por cuentas incobrables, los costos de investigación del crédito de cliente, los gastos de cobranzas y el financiamiento de las cuentas por cobrar. Asimismo, las investigaciones y operaciones de estos factores disminuyen la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. Hay que dejar algo en claro. Otorgar un crédito es muy difícil. Creo que en el ejemplo del video pasado quedó bastante claro.
Básicamente estamos confiando en una persona que no conocemos y estamos confiando en su palabra acerca de que nos va a pagar en tiempo y forma. Y muchas personas podrán decir que tenemos un contrato, y sí, efectivamente lo tenemos, es prácticamente algo obligatorio en estos días. El problema es que, no es por generalizar, pero aquí en México para muchas personas un contrato tiene el mismo valor que un barril de petróleo en plena contingencia. Es justo por eso que existen ciertas medidas de seguridad que muchas personas toman antes de ceder un crédito. Para evaluar un crédito, los administradores deben considerar 6 factores. El primero de estos es la solvencia moral del acreditado. Es una medida cualitativa y representa la probabilidad de que el cliente pague puntualmente sus obligaciones. Este factor es muy importante. ¿El cliente hará un esfuerzo si es necesario para pagar sus deudas? ¿O el cliente es incumplido en sus vencimientos? La formalidad de los tratos comerciales cliente-proveedor tienen un significado muy importante en el otorgamiento del crédito en los negocios. El segundo es la capacidad financiera de pago. Es una medida cuantitativa y representa la capacidad del cliente para pagar. Se examina a través de información financiera del cliente, interpretándose a través de la técnica de análisis financiero para conocer el resultado de las razones de liquidez, solvencia y otras, tomando en cuenta en su caso la experiencia que se ha obtenido en las relaciones comerciales. Cuando los montos son muy significativos, es necesario obtener información del cliente sobre la generación de flujos de efectivo futuros para medir la capacidad de pago que el cliente tiene para cubrirle el crédito solicitado. Como número 3 tenemos las garantías específicas. Pueden constituirse con las propias garantías del bien o con otros bienes dados en garantía como seguridad del pago del crédito solicitado. Estas garantías apoyan en forma importante el crédito solicitado. Como número 4 están las condiciones generales de la economía en la que opera. Tiene un significado especial y reconoce las tendencias generales de la empresa o de ciertas áreas de la economía que puedan influir en la capacidad del cliente para cumplir con sus obligaciones, como recesiones del país, restricciones del gasto público, apertura o cierre de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Como 5 está la consistencia del cliente. Se puede decir que la duración, constancia y permanencia del cliente, de conformidad con los giros mercantiles y la actividad que desarrolla. A fin y al cabo, no es lo mismo darle un crédito a un asalariado que a un patrón. Y por último está la cobertura. Son los seguros que tiene la empresa o que exige a sus clientes con tal de compensar las posibles pérdidas por cuentas incobrables. La información anterior se puede obtener de experiencias anteriores con el cliente, sentido común del gerente de crédito, información interna respecto al cliente e información externa respecto al cliente. La clasificación de los clientes en base al análisis crediticio suele dividirse entre 5 tipos de clientes. El cliente bueno, que es aquel que de forma habitual paga en la fecha convenida y también se le conoce como cliente cumplido. El cliente regular, que es aquel que paga sus facturas fuera de la fecha convenida. El cliente malo, que es aquel que de forma frecuente se atrasa en sus pagos, no avisa los motivos de su atraso y generalmente no cumple con lo que promete. También se les conoce como clientes morosos. Cliente dudoso, que es aquel que por sus antecedentes no podemos clasificarlo como bueno, regular o malo. Y cliente nuevo, que es aquel que no ha efectuado operaciones con la empresa. Por ejemplo, la empresa Información Financiera SADCB, de conformidad con su información de crédito, establece las siguientes clases de riesgo de acuerdo con la posibilidad de pérdidas asociadas con la venta del cliente. Si el margen de utilidad sobre las ventas de una empresa es del 20% y produce un nivel menor de su capacidad instalada, su política de crédito podría ser: para el cliente bueno señalado con las letras B, se efectuarán las ventas a crédito en forma normal y acostumbrada. Para los clientes dudosos, marcados con la letra D, se efectuarán las ventas cobrándose al entregar las mercancías. Y para los clientes malos, marcados con la letra M, se efectuarán las ventas solamente con pagos anticipados, o bien con una póliza de garantía de pagos de crédito. Y eso sería todo acerca de cómo evaluar un crédito. Ahora, para el siguiente tema, que es sobre los inventarios, vamos a ver